Jesús demuestra que siempre está dispuesto a salvar quien le pide. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Es palabra del Señor. Otro episodio tenemos aquí entre tantos. San Juan dice que si se contara todo lo que dijo, enseñó e hizo Jesús, no alcanzarían los libros de esta tierra. Bueno, este es un episodio que lo cuentan los evangelistas, se ve que los ha impactado mucho, imagínense. Ya vamos a explicar algunos detalles. Y como todos tienen una enseñanza muy grande para ellos y para nosotros. Bueno, ante todo, dice: después de la multiplicación de los panes, Jesús acaba de hacer un gran milagro. Jesús hizo 2 multiplicaciones de panes y peces. Eran como las comidas básicas en esa zona. Digo, en esa zona pues están al lado del lago. ¿Se acuerdan ustedes la multiplicación de los panes, que fue así? Una multitud seguía a Jesús, se les hizo tarde, habrán sido las 3, 4 de la tarde. Y bueno, finalmente han salido temprano de las casas, están con hambre, y Jesús pidió a ver lo que habían, pero no tenían previsto eso. El entusiasmo por escucharlo les hizo olvidar muchas cosas, y Jesús bendijo esos panes y esos peces, los repartió y sobró. Es un verdadero milagro, que tomaron conciencia los apóstoles después. La gente ni supo, tal vez, o se fue corriendo la voz de a poquito. Pero fue un milagro del que fueron testigos muchísimas personas. Bueno, dice, después de la multiplicación, Jesús obligó a los discípulos que pasaran antes que él a la otra orilla. En realidad, Jesús estaba escapando con los apóstoles, digo así, pero como la gente los tenía todo el día, no tenían un horario para descansar, Jesús con los apóstoles quiso irse a una costa más desolada para poder estar más tranquilos, descansar y hablar con ellos.
y la gente fue por tierra y los alcanzó. Y a raíz de eso fue la multiplicación de los panes. Bueno, ahora lo que no pudieron hacer entonces lo quiere hacer ahora. Dice, Jesús los obligó a subir a ellos. Y él se quedó solo, como diciendo, después los alcanza. Dice que pusieron a remar en el lago. El lago ese debe tener, es un lago grande, es más que una laguna. Es el único, Israel es una nación chiquita, pero tiene un lago muy grande. Tiene 10 kilómetros de ancho por unos 15 de largo. De manera que es un lago donde hay pesca, y muchos en los pueblitos de la costa vivían de la pesca, y unos pescados chiquitos, de unos 20 centímetros, bastante gordos, y bueno, se vivía de eso. Pero ese lago, por las características del lugar, a veces venía viento, un poquito como el sonda nuestro, que de golpe viene, y viene esa ráfaga, y enseguida el lago se pica, es decir, empiezan a levantarse olas. No tenían grandes naves, eran botecitos de 8 o 10 metros, a lo sumo, los más grandes. De manera que, si empiezan unas olas de 1 metro de alto, ellos ya sabían, cuando venía un poquito de viento, enseguida se iban. Además, el lago no era tan grande, remando un poco llegaba. Dice que Jesús los obliga, vayan por aquí a la otra orilla. Jesús sabía que iban a tener viento en contra, lo cual significa que el lago se les iba a picar, que era de noche, segundo lugar, y les dijo, vayan para allá. Además, que ellos no, siguiendo el mandato de Jesús, no pegaron la vuelta. Lo más lógico es pegar la vuelta. Y tenían viento en contra. Pero ellos seguían en la dirección contraria al viento, porque así les había dicho Jesús. Hay viento, es de noche, y tienen viento en contra, lo cual hace que se pique el lago y no les rinda nada los esfuerzos por remar. Entonces, en fin, no sé qué habrán pensado Jesús, ¿para qué nos mandó para acá? O volvemos, no volvemos, seguimos. Están en eso cuando aparece Jesús de noche, dice caminando sobre el agua. Pero dice que parecía un fantasma. No sé cómo habrá estado su cuerpo, pero era de noche, y su cuerpo estaría como iluminado, no sé, porque pensaron que era un fantasma. Y miren, a pesar de que eran hombres grandes ya, se asustaron y empiezan a gritar, dice acá. Se han pegado un susto en serio y muy grande. Y Jesús los tranquiliza, soy yo, no temas. Y Pedro, como siempre, era el que hacía punta, el que siempre hablaba por todos, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Corajudo Pedro, valiente muchas veces, pero después se quedaba a mitad de camino. Tenía esos arranques, pero después se hunde en el mar. Bueno, para entender el significado de esto y que no sea simplemente un milagro más, hay que entender lo siguiente. En los evangelios muchas veces se habla a través de signos. Los hechos significan algo. Por ejemplo, el barco, el barquito el bote, digamos, representa a la iglesia. El mar representa el mundo, que a veces está tranquilo, la vida cotidiana, este mundo, podemos decir, acá, en la tierra, que a veces está tranquilo y a veces está agitado. Y Cristo, dice, viene caminando sobre el agua, tiene también todo un significado, es decir, Jesús está por encima de los problemas, las dificultades de este mundo. Nosotros a veces la vida nos sacude, nos hace hundir en el mar, ¿sí? Porque, bueno, dolores, penas, no solamente en el orden físico, sino a veces los problemas de la vida, o a veces no sabemos cómo salir de ciertas dificultades, de toda clase. ¿Quién no las tiene? Bueno, Jesús ciertamente, miren si tuvo problemas en su vida. Si hay alguien que tuvo problemas, se metió en problemas con Jesús. Problemas con sus apóstoles, con los seguidores, muchos no siguieron más. Después de esta multiplicación de los panes, viene una discusión y la mayoría le discute a Jesús y se va.
le discuten a Jesús. Acaba de hacer un milagro grandísimo y le discuten mano a mano, igual a igual, y lo tratan mal. Miren si no es un dolor. Bueno, conocemos la vida de Cristo, que terminó con la condenación en 3 tribunales y lo ejecutaron y nadie lo defendió. Miren si no puede decirnos Jesús, vos tenés problemas, yo mucho más. Yo pasé por dificultades, ustedes tienen dificultades y se quejan, yo mucho más. Y en todo nos puede decir, yo mucho más. Pero Jesús camina sobre el agua. ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que mirar con serenidad las dificultades de la vida, todas, las que vengan. Y caminar sobre el agua como Jesús, o sea, estar por encima de las cosas. Uno tiene que decir siempre, como dice el Salmo del Aleluya que cantamos, mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Dios ha vencido, es el dueño de este mundo, el que maneja este mundo es Dios. Y Cristo ha vencido el mal. Así le dijo a los apóstoles casi en su despedida, no temáis, yo he vencido al mundo. Es decir, las dificultades de este mundo. Uno podría enumerar todas las dificultades y de todo podemos sacar bien. Lo que quiere Jesús es que del mal saquemos bien. Y aún aquel mal que parece no tener remedio, que es sin retorno, que es la muerte, el cristiano sabe que aún eso, que es lo que nos va a tocar pasar a todos, sabemos que al fin, cuando venga Jesús, resucitarán todos los muertos, resucitaremos todos. O sea, porque Jesús resucitó, nos va a transmitir, con el poder de su resurrección, nos va a transmitir a nosotros nuevamente la vida. Por eso, aún esa tragedia final, de la que nadie escapa, tiene remedio. Acá la barquita, esta es la iglesia, y Jesús lo manda de noche, se puede decir, viento en contra. Y aparentemente se equivocó Jesús, los metió él en ese problema. Él sabía lo que iba a pasar, les podría haber allanado las cosas. Y bueno, la iglesia es así. La iglesia, que es esta institución que fundó Jesús, humana y divina, pues está compuesta por hombres, el Papa es hombre, los obispos, los sacerdotes somos seres humanos, los bautizados son seres humanos, todos nosotros componemos la iglesia. Pero es una sociedad muy especial, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, en la iglesia está Cristo. Cuando celebro la misa no celebro yo, sí yo, pero es Cristo quien celebra. Enseguida vamos a tener bautismo. ¿Quién bautiza? Bautiza un sacerdote, sí, bautiza a Cristo a través del sacerdote. Ahí está un padre confesando. ¿Quién confiesa? ¿Quién perdona los pecados? En realidad Jesús, a través del sacerdote. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las dificultades de la vida, si estamos en el barco o confiamos en Jesús, tenemos que estar tranquilos, como le dijo Jesús, tranquilícense, no teman. Y dice que apenas subió Jesús en la barca y Pedro se calmó el mar, como diciendo, miren, si uno vive agarrado en la barca de la iglesia, es decir, agarrado a Jesús, viviendo en gracia, con fe, con confianza en Dios, cada problema hay que pedirle de corazón ayuda a Jesús, a la Virgen, resolverlo con la... Por eso Dios nos dio la fe como una... los principios de la fe nos tienen que ayudar a resolver todos los problemas de la vida, a saber cómo encararlos. Esa es la riqueza más grande del cristiano. Entonces nos tiene que decir, no temas, aunque sea de noche y haya tormenta a veces, no todos los días, no temas. Bueno, hoy es el Día del Niño, en todos lados regalos para los niños, felicitaciones para los niños, cosas especiales, fiestas, chocolate, etcétera. Bueno, siempre los niños serán en la humanidad una de las cosas más enternecedoras, que más conmueven, que más mueven a todos, pero que necesitan más los niños. No es tanto regalos
homenajes, felicitaciones, consideraciones, sino que los niños necesitan, por encima de todo eso, que quiso Dios que necesitara, que es un padre, una madre, una familia chica y una familia grande, padres unidos, y todo la familia grande. Eso es lo que necesita el niño, y eso no se sustituye absolutamente por nada. Pensemos mucho y les dejo esta reflexión. Lo que más necesitan es lo que menos le estamos dando hoy a los niños. Este mundo lo estamos haciendo, lo hacemos nosotros, no echamos la culpa a Dios. Tantas veces nos nace quejarnos contra Dios, ¿por qué pasó esto o aquello? Si Dios nos pidiera cuenta a nosotros, seres humanos del siglo XX, ¿qué le están dando a mis niños, a quienes yo les di la vida? La existencia la da Dios, a quienes yo los hice nacer por el bautismo, no me los maten. Que todos los bienes materiales que les damos a veces, no pensemos que sustituyen los bienes espirituales. Yo pienso mucho, y creo que lo piensan los padres, que a veces tienen miedo de tener hijos. ¿Qué mundo van a tener? Y son muchas veces los padres jóvenes que deciden traer más hijos al mundo. ¿Qué mundo van a tener? El mundo que hagamos nosotros. No le echemos la culpa a Dios. Y este mundo así lo podemos cambiar y mejorar, sí queremos. Pues yo me pregunto si queremos. Yo me pregunto si lo queremos. Estoy haciendo un llamado muy especial y si se quiere muy duro a todos los que somos responsables. No le echemos la culpa a las generaciones pasadas y futuras. ¿Qué le estamos dando a los jóvenes? ¿Y qué va a salir de esos niños que se han criado llenos de heridas en el alma? Porque le faltó cariño, le faltó armonía a sus padres, le faltaron ejemplos, le faltaron consejos, le faltó todo lo más importante. ¿Y qué esfuerzo que hacemos aquí en la iglesia, para poder dar instrucción a los niños, catecismo, buenos consejos? Tenemos grupitos para los chicos, para cuando terminan, para las vacaciones, etcétera. Pero los padres no nos dan los hijos, no nos ayudan desde la familia. Y me lo digo con dolor, es así. O sea, la iglesia, a través de sus instituciones, no solamente el sacerdote, sino los grupos, dirigentes laicos, etcétera, para los niños, adolescentes y jóvenes, estoy diciendo. ¿Cuántas veces intentamos, queremos? Y bueno, los padres, no, el niño tiene 1000 actividades. No tiene escuelita de fútbol, tiene que ir a aprender a esquiar a las leñas, después tiene que ir a danza, tiene que ir a guitarra, tiene que ir a batería, tiene que ir a esto, tiene que ir a inglés, Parece que muchas cosas son importantes, menos a veces lo más importante. Ojalá se le diera todo en la familia. El catecismo a mí me lo enseñó mi madre, no me lo enseñó una catequista. Y yo hice la primera comunión a los 5 años y medio. Porque mi mamá me enseñó desde que tenemos a todos nosotros uso razón, el catecismo, el sacerdote me tomó un examen y parece que lo aprobé, me dio una primera comunión, me confesaba. Tantas cosas que tenemos que sustituir en el colegio, acá con los catecismos, etcétera, debieran recibirlo de sus casas, de sus padres. Les dejo esta reflexión el día de hoy, ¿no? Es un día lindo. Hay fiestas lindas, no sé, de nuestra sociedad, pero ojalá fueran mucho más lindas. Y que los adultos, me incluyo entre ellos, en estos días, que se piensa en los niños, pero bueno, se piensa en qué le estamos dando. Ojalá tuviéramos todos la conciencia tranquila. Le hemos dado a los niños un hogar, una familia, un ambiente, un clima que ellos merecen y necesitan. Les dejo esa reflexión para que este mundo lo hacemos con nuestro malargue, lo hacemos entre todos o lo sufrimos todos. Empezamos con los niños, pero hagamos ese propósito y cada uno piense desde su lugar qué podemos hacer por nuestros niños y nuestra familia. Vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,